Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Feliz año, y por supuesto agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Yo creo que este año, además de desearle a usted pues lo mejor, todos los parabienes, que le vaya a usted de maravilla en lo personal, en lo laboral, espero que tengamos mejores años en materia sanitaria después de los que hemos pasado. En fin, que sea un año memorable por las buenas razones. Tenemos cuatro preguntas fundamentales que hacernos. Uno, ¿cómo nos va a pegar, si es que nos pega, la famosa cuesta de enero? Saber cómo llegan las boletas de predial, los incrementos de los servicios y en general los precios. Nos prometieron a finales del año que no habría cuesta de enero. Espero que podamos terminar el mes de enero diciendo: cumplieron, no tuvimos la famosa cuesta y que, bueno, se note la recuperación del poder adquisitivo poco a poco de todos los mexicanos. Se ha resentido mucho en los últimos años. La segunda, pues la tenemos en los próximos días. Viene Biden y viene Trudeau. ¿Cómo estará la relación ciertamente entre los líderes de América del Norte? En principio tenemos todos los elementos para cooperar. Hay por ahí un par de flecos que el presidente de la República meterá en el ámbito de la relación bilateral, esta alianza por la prosperidad y la inclusión de algunos países. Hacemos votos para que no se salga el consenso, como ocurrió el año pasado, se acuerda, con la Cumbre de las Américas, sino que trabajemos de manera conjunta por el bienestar de nuestros pueblos. Tenemos prosperidad, tenemos migración, tenemos seguridad, muchos asuntos que tratar con los vecinos. Esperamos que esta cumbre que tendrá lugar en los próximos días, el 10 concretamente, sea un éxito. Tenemos también, tercera pregunta con la que arrancamos el año: ¿despegará o no despegará el plan B famoso electoral? En febrero tendrá que abordarlo el Senado y a lo largo del año veremos si la Suprema Corte de Justicia determina si era o no constitucional. Recuerde usted que la mayoría puede cambiar las leyes ordinarias, pero la Constitución la tienen que respetar y la Suprema Corte tiene en ese ámbito la última palabra. Así es que a partir del mes de febrero tendremos toda la discusión sobre la constitucionalidad de esa, por supuesto, legislación. Y el siguiente elemento pues tiene que ver con la política electoral. Tenemos dos citas electorales importantísimas en el ámbito territorial. Una es el Estado de México y la otra Coahuila, pero quizá los ojos de todo mundo estén en el destape de las corcholatas. A final del año, Marcelo Ebrard planteó que todos debían renunciar a sus cargos. Veremos si este año se da o si siguen trabajando, o más bien combinando su trabajo con su promoción política, la jefa de gobierno y los secretarios. Segundo, el tema de los debates. ¿Habrá o no debate entre los líderes, entre los aspirantes de Morena? Y lo tercero es definir qué tipo de encuesta aplicarán. Esta encuesta la tendrán que aplicar en el mes durante el verano, ¿no? Entre julio y agosto. Han anunciado que tendría lugar el proceso, de tal manera que este estará pues hipotecando buena parte de la atención pública de este último año de, digamos, etapa normal de la 4T. Ya el año siguiente será año de sucesión presidencial y por tanto, para todo efecto práctico, este es el último año en el cual el presidente de la República está en plenitud. Son los ciclos sexenales. Ya cuando vienen elecciones, lo que ocurre el año 24, tendremos una dinámica política diferente, ya con candidatos definidos y todo el proceso sucesorio. Así es que este es un año muy relevante en el ámbito político, también para consolidar aquello que como proyecto de gobierno ha establecido Andrés Manuel López Obrador. Así es que pues es un año fascinante en todos los planos, que seguiremos puntualmente y lo compartiremos, si usted nos lo permite, cotidianamente con usted. Hacemos una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Se dice coloquialmente, pero en este caso es efectivamente así, que el tiempo se nos ha ido como agua. Recuerdo cuando entrevistaba a nuestro embajador de la Fuente que México iba a ingresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En aquella época estaba entrando Biden a la presidencia y Estados Unidos entraba nuevamente al redil del multilateralismo, su retorno a la OMS, y muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque la impresión es que parece que fue ayer. Yo saludo a nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, el jefe de la misión ante la ONU. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Así es, qué rápido se pasa el tiempo, recuerdo muy bien. Yo creo que fue, si mal no recuerdo, en junio de 2019, cuando acabábamos de recibir el endoso por parte del Grupo de América Latina y el Caribe
a nuestra candidatura cuando hablamos del Consejo por primera vez. Así que son casi 4 años, 3 años y medio, entre el inicio del proceso, la elección, los preparativos, la estructura del equipo, el plan de trabajo y luego pues la acción, ¿no? Propiamente dicho, en estos 2 últimos años. Ha sido muy interesante. El tiempo se va rápido, como dice. Pero han ocurrido un montón de cosas. Yo recordaba esto de los Estados Unidos, después arrancamos febrero con el tema de Ucrania, pero me decía usted la primera entrevista que tuvimos ya, México sentado en el Consejo de Seguridad, que había prioridades como las mujeres en conflicto, estaba el tema de las armas ligeras, por supuesto nuestros viejos temas de la 1540, y he visto algunos otros asuntos, embajador de la Fuente, ya nos contará usted por dónde empezamos el balance. Me parece muy interesante que México haya trabajado el tema del régimen de sanciones a Haití, una cosa reciente. He visto también la actividad que tenemos en Colombia, pero bueno, 2 años con un montón de cosas, con un montón de mosaicos, de postales, que yo recuerdo así de manera caótica, embajador. ¿Por dónde empezaría usted el balance? Bueno, no tan caótica, porque ya hiciste un buen recuento. Primero, yo empezaría si te parece, por revisar algunos de los compromisos que hicimos frente al Senado de la República, frente a la Cancillería y desde luego al presidente de México y ante los medios en diversas ocasiones, porque valdría la pena ver si esos compromisos se pudieron cumplir o hasta qué grado se pudieron cumplir. Y yo te diría que, vamos, yo no soy quizá el mejor evaluador de nuestros resultados, porque evidentemente tengo un sesgo natural, que además me parece totalmente justificable porque el trabajo ha sido intenso. Pero si revisas la lista de los temas que has mencionado, mujeres, paz y seguridad, copresidimos el grupo con Irlanda y logramos, creo que unos avances importantes, tanto dentro de la ONU como en algunos países en especial, donde tuvimos la posibilidad de interactuar puntualmente, casos muy complicados donde la situación de las mujeres es realmente muy lamentable, como es el caso de Afganistán, por mencionar uno de los que más insistentemente estuvimos tratando de incidir, pero hay muchos otros. Entonces, creo que en ese tema el trabajo fue importante y logramos que quedara en el Consejo de Seguridad, digamos, la idea de que este tema tiene que ser un tema transversal, y después de que arrancamos junto con Irlanda, se sumó Kenia y se sumaron prácticamente todos los miembros electos, y hay el compromiso de los nuevos miembros de darle continuidad a la agenda. Así que yo diría que se hizo un buen trabajo. De los temas históricos de México, el Comité 1540 de no proliferación, que también mencionabas, muy complicado porque nos tocó justamente hacer el examen que se había venido posponiendo por la pandemia, etcétera, y posteriormente preparar una nueva resolución que fue muy complicada. Aquí le tengo que dar mucho crédito a los negociadores del equipo que estuvieron realmente peleando palabra por palabra. Tú sabes cómo es esto. A veces se lee el párrafo muy rápido y ese párrafo pudo haber requerido literalmente semanas de negociación. Estuvimos a un tris de que nos la vetaran y finalmente salió por unanimidad. Y esto es bueno para todos, porque le da a este comité vida por otros 10 años. Y como tú sabes, bueno, pues la no proliferación de armas de destrucción en masa, es algo que para todos es muy importante. El hecho de que se haya renovado no garantiza de que esto no vaya a ocurrir, pero desde luego ya por lo menos es un dique que el Consejo de Seguridad pone, en particular para los actores no estatales. Entonces creo que también ahí el trabajo y el esfuerzo fue bueno. En otra escala, pero no menos importante, el tema de armas pequeñas y ligeras, digo en otra escala por el calibre de las armas, pero no necesariamente por el daño que hacen, que para México es fundamental.
que se veía muy complicado, porque en el Consejo se sientan los principales productores de estas armas, los que negocian con ellos, y meterles un dique para regularlos, pues se veía, la verdad, como una misión muy difícil de alcanzar. Logramos sacarla adelante, fue una prioridad de nuestras presidencias, y hay ahora una resolución del Consejo que fortalece la posición de México en este tema, que es tan fundamental para alcanzar la pacificación en México. No digo que sea el único elemento, pero si no hay un mayor control del desvío de armas, de este tipo de armas que entran a nuestro país todos los días y sobre los cuales, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no tenemos suficiente control, la pacificación en México se antoja prácticamente imposible. Entonces, en este tema, pues creo que también hubo un punto bueno, y después en la agenda latinoamericana, los dos temas que trae el Consejo de América Latina en estos 2 años fueron Haití, que es un problema trágico y muy complicado; Colombia, que es un caso diferente porque ha habido avances prometedores, y creo que ahora con la llegada del presidente Petro y el nuevo impulso que le ha dado él mismo al diálogo que faltaba con el Ejército de Liberación Nacional, y al restaurar el diálogo con Venezuela, le da a la región mejores perspectivas, y ahí estuvo México junto con el Reino Unido corredactando las resoluciones de Colombia en estos 2 años. Y lo mismo ocurrió con Haití, donde te decía que el panorama es mucho más complicado porque... Y esa, embajador, la redactamos con Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos, así que estuvo también bien. Junto con Francia hicimos lo propio para el caso de Mali, que aunque nos queda geográficamente remoto, fue un caso muy complicado. Toda esa franja del Sahel está en una situación muy crítica. En estos 2 años México llevaba el expediente de Mali, hubo 2 golpes de Estado, en fin. Creo que también ahí pues podemos decir que se hizo... Y Mali también presidíamos, ¿no? El comité de sanciones con Mali. ¿Esa también nos tocó? Esa también nos tocó, ¿sí? Y creo que algo que distingue... Bueno, nos tocó, les tocó, embajador, ya me estoy apropiando de lo que no es mío. No, pero como país nos tocó. Pues aquí estamos trabajando a nombre de México, y nos han ayudado todos, incluidos quienes como tú nos han permitido difundir algunas de las vicisitudes por las que hemos transitado. Te decía que algo que creo que nos distingue de los otros miembros electos es que pues tuvimos una participación muy intensa en esta tarea de corredactar las resoluciones. Esto parece una cosa muy, muy pequeña, pero los iniciados, los que conocen bien esto, lo saben que es fundamental. Quien escribe el texto tiene una enorme influencia, y además es al que le toca cabildear el acuerdo con los demás. Y la verdad es que estuvimos como corredactores conjuntamente con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Francia, y nos fue bien. Todas las resoluciones que nos tocó corredactar o redactar han sido aprobadas, y todavía, a 2 días de que termine formalmente la agenda del Consejo de este año, traemos una resolución más que estaremos negociando entre hoy y mañana, que tiene que ver con otro tema que también habíamos dicho que queríamos incluir, que es el de la salud mental, tanto para los que proveen... O sea, como, lo detengo ahí un poquito. Vi que el titular de la OMS hizo un llamado a la acción, embajador, y oímos también su discurso. ¿Iría ahora como resolución del Consejo? Sí, la traemos como resolución muy enfocada para atender las necesidades de quienes hacen trabajos para el mantenimiento de la paz, cascos azules, pero también civiles, y también para la población. Es decir, la idea es dejar a la salud mental como una necesidad por atender para quienes prestan los servicios y quienes han sido las víctimas en las condiciones de conflicto y posconflicto como parte de la ayuda humanitaria, cosa que es un lenguaje totalmente nuevo en el Consejo. Vamos a ver, todavía no quiero cantar victoria, estamos en los últimos jaloneos, ya te imaginas con quiénes,
pero hay un grupo en el Consejo que piensa que los temas de paz y de seguridad solamente deben restringirse a la ausencia de guerra, y desde luego pues sabemos quienes pensamos que hoy en día hablar de paz y seguridad internacionales tiene implicaciones muy amplias en aspectos sociales, en aspectos de salud, en aspectos económicos. Es decir, no se puede tener la visión tan estrecha, pero este es digamos, un jaloneo propio del Consejo. Así que bueno, esto es, digamos, una reacción inicial. Yo creo que se cumplieron razonablemente bien. Ya presentaremos un informe por escrito con los detalles. Y bueno, pues que las instancias que tienen la capacidad para evaluar, señaladamente en el caso de la política exterior de México, el Senado de la República, pues emita en un momento dado su consideración. Nosotros estamos abiertos al escrutinio de la sociedad y de todo quien esté interesado en conocer. La verdad, embajador, y se lo reconozco a usted y a su equipo, nos han mantenido muy bien informados, los boletines mensuales hacen sus resúmenes, usted ha estado pues, muy presente a través de las cuentas de sus redes sociales, etcétera. O sea, tenemos un buen conocimiento de lo que ha ocurrido y eso se valora ampliamente. Supongo que ya tendrá usted tiempo también de escribir un informe mucho más completo con todos los detalles que siempre pues se le antoja a uno, particularmente la coloración del entorno internacional. Decía, nos toca asumir el asiento en el Consejo cuando Estados Unidos regresa al multilateralismo y luego todo este año marcado por la guerra en Ucrania, la ruptura del orden internacional, nada fácil. Por eso este tema, el acuerdo que hubo en las armas de destrucción masiva, incorporar a Rusia y a los Estados Unidos, cuando había una amenaza real de utilización de armas de destrucción masiva, tiene mucho mérito. Pero son momentos de enorme tensión, embajador de la Fuente. Muy tensos, y mira, sí, otra vez yo debo decir que yo no soy un diplomático de carrera, como tú sabes. Estaba familiarizado con el sistema de Naciones Unidas, ahora lo estoy mucho más, pero en estos procesos de tensión y de negociación complicados, yo quiero decirte que a mí me ha servido muchísimo mi formación universitaria y mi paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez más, le estoy agradecido a la UNAM por haberme dado experiencia, elementos para poder lidiar con este tipo de presiones, aspectos complicados de negociación, en donde todo se discute, en donde siempre estás de alguna manera u otra bajo cierta amenaza por el tiempo o en el caso del Consejo, por el veto de los 5 omnipresentes miembros permanentes. Y sin embargo, también debo decir que el equipo de diplomáticas y de diplomáticos con el que trabajé, pues yo creo que desarrollaron un buen temple para aguantar las presiones. Sí las hubo, sí hubo presiones, por supuesto que las hubo, de un lado y de otro, y nosotros lo que tratamos, Leonardo, en todo momento fue estar muy claros en 3 principios, de los cuales no nos íbamos a mover: el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de la política exterior de México. Esas eran nuestras líneas rojas en todo momento, como se dice, y la verdad fueron una guía muy, muy clara, porque nos permitía movernos como lo que somos, un país bisagra, un país que sabe hacer acuerdos, un país que no tiene pactos militares, un país que puede sentarse a negociar con tirios y con troyanos si es necesario, por esa neutralidad de México, que no quiere decir indiferencia ni quiere decir pasividad, sino que quiere decir que no tomamos deliberadamente a priori un partido. Claro, cuando alguien violenta el derecho internacional, pues lo condenamos, como hicimos claramente. Quedó asentado, ¿no? Con Rusia. Sí quiero decir que el Consejo fue uno antes de la invasión rusa a Ucrania y otro después de la invasión. Sí, cambió totalmente el ambiente, las posibilidades, la polarización fue muy intensa, sigue siéndolo, y yo creo que aquí hay una posición que no ayuda de un lado y de otro, porque a veces también Occidente, digamos, quienes están encabezando
esta visión y esta versión de las cosas, insiste en adoptar, perdón, algunas posturas que no nos parecen y que llevan a ningún lado. Expulsiones de los foros multilaterales, por ejemplo. Derechos humanos, por ejemplo, a Rusia, ¿no? O recientemente Irán, allá en no hay Ginebra. duda. A ver, la diplomacia es un asunto de sentarte a hablar con todos, y cuando no tienes esa posibilidad porque tú mismo expulsaste a alguien y lo sacaste del salón, pues entonces ya no puedes hacer tu trabajo diplomático. En fin, fueron momentos, algunos de ellos, ¿no?, complicados. También debo decir que algo... Sí, perdón. No, muy interesante también el hecho de que por primera vez, entiendo, en la historia de nuestro país, el jefe del Estado presidió el Consejo de Seguridad, y eso ocurrió efectivamente en noviembre del año pasado, embajador. En noviembre del año pasado, en efecto, el presidente López Obrador es el primer presidente de México que preside el Consejo de Seguridad en 76 años. Bueno, me parece que es, en efecto, como tú lo has dicho, un hecho histórico. Y su presencia y su presidencia salió muy bien. Hombre, que hubo algunas voces en esa sesión que se extrañaron que el presidente de México fuera al Consejo de Seguridad a hablar de la desigualdad, hablar de la exclusión, hablar de la corrupción, como elementos que subyacen en muchas ocasiones a los conflictos que después se vuelven grandes amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, pues fue algo que le dio también cierta frescura al debate dentro del Consejo. Y es muy interesante cómo a ese discurso, a lo largo de este año, en varias ocasiones, otros, y no solo México, se han referido. Entonces, fue, por supuesto, una experiencia que nos enriquece a todos. También debo decir que hubo algo que fue importante en este periodo, Leonardo, que fue la pandemia. La pandemia, la pandemia que otra vez nos puso a todos en una situación inédita, en donde el inicio de la discusión fue si un tema de salud pública se convertía en una amenaza o no para la paz y la seguridad internacionales. Sí. Y no fue un debate menor, ¿eh? No fue un debate menor. Yo creo que siguen algunos países pensando que no, y yo honradamente creo que están equivocados. Pero pues la controversia sigue. Eso nos hizo sesionar en condiciones muy complicadas y limitó mucho los viajes del Consejo a ciertos lugares, que también a veces eso es importante porque no hay nada como estar ahí y ver realmente lo que está ocurriendo. Entonces yo diría la pandemia, la invasión en Ucrania fueron los dos grandes factores que marcaron nuestra presencia. Recuerdo la ceremonia todavía de donde se puso la bandera de México como miembro del Consejo, se hizo todavía con el régimen de exclusión, ¿no?, que teníamos, o de la pandemia. Hay dos cosas, embajador de la Fuente, en las que los internacionalistas nos fijamos mucho, y son dos circuitos de relaciones. Uno, con los otros miembros no permanentes de seguridad del Consejo de Seguridad. Hemos tenido a la India, hemos tenido Noruega, hemos tenido Irlanda, ahora hemos estado un año con Brasil. Se han desarrollado, digamos, en el plano bilateral posiciones que puedan ser de interés. Recordamos en otras etapas, no sé, un acercamiento con Chile, un acercamiento con Francia, que ha sido muy tradicional. De ese frente, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo, digamos, más allá del plano colegiado del Consejo, cómo se han desarrollado las relaciones de nuestro país? Difíciles con Brasil y con la India, porque hay algo que tú conoces, pero quizá no todo tu auditorio conoce. Brasil y la India desde hace muchos años tienen una posición totalmente opuesta a la que ha sostenido México en torno a la reforma del Consejo de Seguridad. Tanto Brasil como la India piensan que la reforma debe incluir más miembros permanentes, obviamente incluyéndose ellos, ¿no? Esgrimen sus razones, quieren ser miembros permanentes del Consejo, y México ha sostenido, y acabamos de tener un debate, yo diría, duro, y quizá una de las críticas más severas
que hicimos al Consejo de Seguridad fue la semana pasada a propósito de ese debate que convocó la India. La posición de México, permíteme brevemente enunciarla para quienes no la conozcan, ha sido muy clara y cada vez estoy yo más convencido de ella, que no podemos permitir que haya más miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, más miembros vitalicios, más miembros con derecho a veto, que es lo que paraliza al Consejo. Bueno, esa posición la sostienen quienes quieren ser miembros permanentes, Brasil y la India, entre otros, junto con Alemania y Japón. ¿México qué plantea? México plantea que haya un mayor número de países electos, fundamentalmente de África y de América Latina, que puedan durar más tiempo como miembros del Consejo, que puedan ser reelectos, sí, si fuera el caso, pero siempre sujetos a elecciones periódicas. Es decir, estamos en contra de las elecciones vitalicias. Esto se dio cuando se formó la ONU hace 75 años y los ganadores de la guerra, bueno, se asumieron como miembros permanentes. México se opuso desde entonces, tú lo sabes muy bien, y yo creo que esta es una gran tradición diplomática de México, oponernos a los nombramientos vitalicios en el Consejo, porque es solamente aumentar el número de vetos, es contrario a la igualdad jurídica de los estados, es antidemocrático y le impide a otros estados, sobre todo a los pequeños y medianos estados, formar parte del Consejo. Hay 70 países, Leonardo, que nunca han sido miembros del Consejo de Seguridad. La propuesta de México, junto con otros países, obviamente no vamos solos, es que se amplíe el número de miembros del Consejo, pero siempre sujetos a elecciones periódicas, porque además la elección periódica es la verdadera rendición de cuentas, ¿no? Si no tienes eso, pues ¿a quién le rindes cuentas? Entonces la elección de miembros permanentes no nos parece, y desde luego, ya te podrás imaginar, ha sido un punto de controversia y de discusión con India y con Brasil dentro del Consejo, siempre en términos muy respetuosos y yo diría amistosos, pero con posiciones francamente divergentes, ¿no? Claro. Sí, sí, en algún momento cuando se planteó esto de la mediación, si Modi ayudaría a México, se decía si podía efectivamente México reconsiderar su posición tradicional, pero hace unos días la transmitimos, la que usted dejó es efectivamente la canónica. México sigue defendiendo esa posición. En términos internos, también los internacionalistas nos fijamos mucho en el circuito Palacio Nacional, Cancillería en Nueva York. ¿Ha sido armónica? ¿El circuito ha fluido apropiadamente, embajador? ¿Cómo se ha sentido? Mira, desde luego yo quisiera decir que ha habido un total respaldo a la misión de México, tanto por parte del presidente López Obrador, como desde luego del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hemos estado en comunicación constante con el canciller, yo diría muy intensa, tantas veces cuando sea necesario, y con el presidente periódicamente. Ha habido algunos puntos de vista que a veces pues han suscitado perspectivas que pudieran no necesariamente ser idénticas, pero en lo general yo diría que ha habido buena comunicación y la armonía necesaria para poder llevar a cabo esta tarea en términos institucionales y muy apegada a esos principios constitucionales, que fue realmente la instrucción que recibí tanto del presidente y desde luego refrendada por Marcelo Ebrard. Con Marcelo Ebrard, que vino muchas veces al Consejo también, gran presencia, gran comunicación, y junto con él yo también quisiera decir un amplio equipo de compañeras y compañeros de Cancillería, algunos embajadores y embajadoras en otros países, cuando estábamos analizando algunos de los temas, siempre en comunicación con ellos, siempre con muy buena disposición. Yo sí te diría que hubo un gran trabajo de equipo y me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de tratar de coordinar todos esos esfuerzos, desde los que vienen de las instrucciones superiores más altas hasta las que nos permiten tener en un momento dado los insumos que se requerían en algún punto particular del planeta para que luego el equipo aquí de la misión en Nueva York pudiera desplegar
todo su potencial. Entonces, un gran trabajo de equipo y yo muy agradecido con todos ellos y con todas ellas, porque de otra manera esto no hubiera sido posible. Embajador de la Fuente, y yo agradecido con usted que haya efectivamente aceptado esta entrevista de balance de lo que han sido estos 2 años apasionantes de México en el Consejo de Seguridad. Es un gusto estar periódicamente en tu espacio. Espero que sigamos más adelante. Ya habrá más tiempo para hacer recuentos y para ponerle un poquito de color a algunas de estas anécdotas cuando las oportunidades sean propicias. Buenas noches y muy feliz año para todas y todos los que nos han seguido en esta entrevista. Gracias, Leonardo. Gracias, doctor. Pues ahí tiene usted nuestro representante en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, hoy conversando con usted. Platicaba hace algunos días con la frente en alto, un testimonio contra la impunidad. Yo le agradezco mucho que el día de hoy converse con nosotros. Lourdes, ¿cómo estás? Querido doctor, pues feliz de estar contigo. Es un honor que me hayas entrevistado, que me estés entrevistando. No, bueno, un placer. Oye, si todos canalizáramos, Lourdes, nuestra indignación de la forma creativa y constructiva que tú lo has hecho con este libro que nos entrega un testimonio de una mujer, una periodista, una profesional indignada por un hecho, la verdad es que tendríamos un mundo muy diferente. Te felicito por haberlo hecho. Te lo agradezco enormemente y si me dices cuál es la finalidad o con qué yo me sentiría satisfecha es con lograr cambiar la actitud, aunque sea de una persona, no importa de dónde esté, si en el país, fuera del país, pero si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar nuestro presente, no lo podemos cambiar si nosotros no empezamos a cambiar y si nosotros no empezamos a defendernos, ¿no? Ya. Oye, tú ya tienes claro, después de todo lo que ha ocurrido, ¿qué le ocurrió a Lozoya? ¿Por qué efectivamente procedió de la manera que procedió contra ti, Lourdes? En lo personal, lo que hemos podido lo que pude investigar, lo que pude hablar con los abogados, con mis presentadores el día de ayer, pues se hizo un circo en donde se necesitaba un elenco y tocó el caso de un periodista y ahí claramente se ve el dedo de Lozoya. ¿Por qué? Pues porque fui una de las periodistas más críticas a su gestión dentro de Petróleos Mexicanos. Él optó por difamarte así directamente en una especie de ópera que cantó efectivamente a la fiscalía que parecía como predispuesta a escuchar una versión y dijo, pues si me puedo arrollar a Lourdes Mendoza en este caso, ¿por qué no hacerlo? Pero después de todo este ejercicio periodístico, ¿tú sacas algo en claro, digamos una motivación? Yo no sé si hay misoginia ahí, en fin, ¿qué nos puedes contar, Lourdes? Te puedo contar lo que he vivido. Este libro, primero que nada, déjame decírtelo de esta manera, doctor. No es un libro del escándalo, no es una investigación periodística. Este libro lo que habla es de lo que yo viví para defenderme contra los embates del poder. En los embates del poder, de repente un día amanecí siendo parte de una banda de 17 personas, 16 hombres, entre los que estaban 3 expresidentes, 2 excandidatos a la presidencia, gobernadores, legisladores, y la única mujer yo, la única periodista yo, por una bolsa, ¿no? O sea, entonces no nada más fui discriminada, sino tuve todo lo que viene siendo la política de género y la política de violencia, me le echaron encima. Fui la única que fui trending topic con Lady Chanel. Entonces, lo que estamos viendo o lo que traté de hacer con este libro es plasmar la importancia que tiene no bajar la cabeza. ¿Por qué? Y por eso lo digo con la frente en alto. Porque la mayoría de la gente pensó, Lourdes se va a esconder y Lourdes no va a sacar la cabeza. No, pues si yo soy periodista y los periodistas vivimos de nuestro nombre y de nuestra credibilidad. Y creo que hay algo también muy importante. Se nos está olvidando el valor de las palabras. Y doctor, tú eres un erudito en todos estos temas de los libros, de la lectura y demás. Estamos usando el significado de las palabras sin darles el peso importante. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan, las palabras manchan, las palabras dañan, incluso las palabras matan. Oye, hace unos días que revisaba el libro de Ana María Buenaga sobre los linchamientos mediáticos, pensaba en tu caso, el ánimo que tenía a lincharte mediáticamente, pero insistí en el tema del personaje porque uno de los capítulos más interesantes de tu libro es el perfil del agresor, ¿no? Es decir, el tipo muestra, ahí es un estudio efectivamente psicológico, una tipología en la que metes arrogancia, engaño, pues todos estos asuntos que te ruego compartas con el auditorio. Creo que tiene mucha amiga eso, para entender al personaje. Puede ser psicópata o sociópata. Y entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender que una persona está cenando en un restaurante en el Hunan con la que había sido su novia, Doris Beckman,
con uno de sus mejores amigos, que él estaba festejando su cumpleaños a su mujer, con su hija, estaban los 5 departiendo, ¿no? El pan y la sal y unos tacos de pato. Pero aquí lo que tenemos que entender es, la mamá de Emilio Lozoya está en arraigo domiciliario. Su hermana está huida. Su esposa y sus hijos viven en Alemania y no se pueden mover porque hay una orden de aprehensión contra ella. Y Emilio está así echando un pato. Eso te habla de una persona que no está sana. Digo, creo que lo más importante que todos tenemos es nuestra palabra y nuestra familia. Y tú haber perdido a tus hijos de esta manera y que hagas tu vida que es que normal, creo que esto te habla de una sociopatía o una psicopatía importante de este personaje. Quien lo conoce sabe hombre sumamente soberbio, que es una persona inteligente, sí. Interesante ver la reacción de la prensa. Te agradezco mucho el par de menciones que haces de mi persona, pero aquel día fuiste, pues creo que la mujer más entrevistada del planeta, Lourdes. Pareciera que sí lo fui, pero déjame ponértelo en contexto. Ese 19 de agosto de 2020, cuando se filtra esta denuncia, me sacaron la mayoría de los medios, como si fuéramos una banda, con nombre, apellido y cara. Y no nada más eso. A mí 3 veces me mencionaron en la mañanera y dijeron que yo era la anécdota de la denuncia. Ya ven esta periodista que pide bolsas a cambio de escribir bonito, lo cual es una mentira, lo cual ahí están los textos, mis columnas escritas. Ya le gané 2 de 3 instancias. Entonces, pues, ¿cómo te puedo explicar? No, es una cosa efectivamente terrible. Oye, y el entrar al tubo de la justicia mexicana es una pesadilla, Lourdes. ¿Sabes qué? Los peritajes, pues se pidió uno de parte de mis abogados que era para demostrar el daño psicológico y emocional que traía. ¿Sabes qué me hizo Lozoya y sus abogados? Me pidieron 4 para demostrar que yo mentía, que yo manipulaba y que yo anteponía el dinero a mis principios y valores. Pues yo quiero felicitarte por ti, por tu hija, por tus lectores y porque has hecho un enorme servicio al periodismo de este país y por supuesto a la dignidad del oficio, que lo ejerces tú de una manera extraordinaria, que lo hayas compilado en un libro y lo compartas con tus lectores. Con la frente en alto, Lourdes Mendoza, te mando un abrazo y bueno, pues el único tema así como de polémica entre tú y yo es que nuestro buen amigo Javier Lozano lo presentó. Así es, me hizo favor Javier Lozano de presentarlo y además déjenme decirle, Javier Lozano fue el que me anunció que estaba en tiempo real, en vivo, en el Funan. Y me dijo, pélate en este momento a cacharlo. Y salí corriendo y justamente con Javier Lozano es con el que hago el primer tuit, que descubrimos que sí había un pacto de impunidad entre la Fiscalía y Lozoya. Es broma lo de Javier Lozano, que es muy querido en este espacio. Como tú lo sabes, todos los jueves tenemos la pausa musical. Así es. Muchas gracias por el enlace. Al contrario, gracias a ti. Como siempre, un gusto, querido doctor. Pues nos vamos, yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco mucho su preferencia. Sigue nuestras frecuencias. Tengo un año inmejorable. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.